vamos a hablar de las partes del átomo. El átomo hace mucho tiempo, cuando se descubrió, se llamó átomo por una razón muy concreta, y es que átomo significa indivisible. Pero a lo largo de la historia se ha ido descubriendo que eso no es cierto y se han descubierto distintas partes del átomo. Entre ellas tenemos los protones, que son los que dan carga positiva y masa al átomo. Son los responsables de la mitad de la carga del átomo, y la otra mitad de la carga del átomo, de la masa del átomo, nos la dan los neutrones. No tienen carga y dan la mitad de la masa al átomo. Además, también tenemos los electrones, que dan carga negativa, que se suele compensar con la positiva, y son muy pequeñitos, con lo cual no forman parte directa de la masa de los átomos. Y suele girar alrededor. Cada uno tiene una simbología. Tenemos, para los protones siempre se representan con una P+, para los neutrones se suele representar con una N a secas, y los electrones se suelen representar con una E minúscula y un menos. Dentro del átomo tienen distintas funciones y están colocados en distintos lugares. Tenemos los protones y los neutrones en el centro del átomo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el berilio. El berilio, nosotros en la tabla periódica lo podemos encontrar en la segunda columna, es decir, con los alcalinoterres. Tiene un valor de 4, ahora veremos qué quiere decir eso, lo vamos a encontrar así. Y por último vamos a encontrar también un numerito aquí abajo. Ya os explico qué significa cada una de las cosas. El átomo, en realidad, lo que vamos a encontrarnos va a ser un núcleo, es decir, una zona central en la que tenemos tanto los protones como los neutrones. Tendríamos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9 por qué? Fijaos en este número de aquí. Esto es un número 9 con decimales, pero al final tenemos que quedarnos lo importante con el número entero, o redondeando, si es muy grande, casi hasta el siguiente. Ahora os explico por qué eso es importante. Dentro del núcleo vamos a tener, no es un núcleo como el de una célula, sino más bien como el centro del átomo. Vamos a tener tanto los protones como los electrones. Vamos a tener 4 protones. Ahora os explico también por qué es 4, aunque creo que os podéis hacer una idea por lo que he dicho antes. Este número de aquí nos indica el número de protones que tiene un elemento, además de ayudarnos a saber dónde va a terminar colocado en la tabla periódica, porque en la tabla periódica los elementos están colocados en filas de izquierda a derecha de menor a mayor número de protones. Entonces, como veis, hemos hecho una especie de núcleo o centro del átomo en el que tenemos unos puntos negros y unos puntos blancos. Estoy representando los puntos negros como los protones, que dan su carga positiva, los puntos blancos como los neutrones, y después alrededor del núcleo tenemos una serie de órbitas, orbitales. En función de la época histórica se van a llamar de una forma o de otra y van a ser más cercanos o más lejanos a la realidad. Esta es una representación bastante lejana de la realidad, pero nos ayuda a ver que los electrones están alrededor, moviéndose alrededor del núcleo. Eso es lo único con lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos son, si os fijáis, 4 bolas negras, lo que implica, voy a poneros para que lo veáis, tenemos 4 bolas negras, 1, 2, 3 y 4, y después tenemos 1, 2, 3 y 4. Hemos dicho que los protones tienen carga positiva, con lo cual estamos teniendo 4 cargas positivas frente a los electrones, que son los puntitos negros más chiquititos, que tenemos 1, 2, 3 y 4. Es decir, aunque tenemos cargas positivas y cargas negativas dentro de un átomo, normalmente se anulan. Cuando no se anulen es cuando estemos trabajando con los iones
que ya explicaré más adelante. Otra cosa que tenemos que ver importante es que el número de neutrones no siempre coincide con el de protones. Si os fijáis cuántas bolas blancas tenemos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo podemos saber cuántos neutrones vamos a tener en el átomo? Pues todo va a depender de este número de aquí abajo, porque tenemos dos nuevos términos que nos vamos a tener que aprender, que son los siguientes. Los dos términos nuevos son el número atómico y el número másico, que nos van a dar información sobre el número de partes del átomo o partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Os lo dejo aquí. Las tres son partículas subatómicas. Que vamos a encontrarnos. Entonces, esa información la podemos encontrar en la tabla periódica y nos la van a dar de una determinada manera. Cuando trabajemos con ellos, el número atómico, que nos dice el número de protones que tiene un átomo, es este número de aquí arriba que hemos redondeado ya. Ese número de protones siempre es fijo y el número de protones nos identifica de qué elemento se trata, dado que los electrones se pueden quitar y poner, pero los protones no. Los protones siempre van a estar estáticos y nos dan una identificación de qué átomo estamos utilizando, con cuál estamos trabajando. Ese número atómico se llama Z y en un átomo neutro va a ser tanto el número de protones como el número de electrones, porque para que un átomo sea neutro tiene que tener igual número de protones que de electrones, con lo cual si tenemos el número de protones que sabemos que va a ser Z y que va a estar colocado aquí arriba y que el átomo es neutro, vamos a saber entonces también el número de electrones. Por otro lado tenemos el número másico. El número másico es el número de protones más el número de neutrones, con lo cual si yo quiero saber cuál es el número de neutrones que hay en un átomo concreto, lo único que tengo que hacer sería restar el número másico, que tiene una letra también asociada, que es la letra A, con menos el número de protones, es decir, el número másico, y de esa forma podré saber el número de neutrones que tiene un átomo. ¿Cómo voy a encontrar yo eso cuando haga ejercicios? Pues normalmente para un átomo genérico, que se suele llamar con la letra X, vamos a encontrar siempre arriba el número másico y abajo el número atómico, que no es lo mismo, ¿vale? Esto no es lo mismo, es distinto que como lo vamos a encontrar en la tabla periódica. De hecho, en la tabla periódica, si os fijáis, el número atómico o el número Z va a estar aquí arriba, mientras que aquí va a estar abajo. Y en el número másico va a estar la A, que va a ser este número de aquí, que nosotros lo vamos a encontrar aquí arriba y además como parte de un número entero. Ya explicaremos por qué en la tabla periódica es decimal cuando nosotros vamos a trabajar con números enteros. Nosotros no podemos tener neutrones partidos, tenemos neutrones enteros. Entonces, ¿por qué hay un número decimal? Eso ya lo veremos. De momento nos vamos a quedar con un número, el que sea, ya sea 9 o pues si estamos en 35,5, pues podemos hacer tanto como 35 como 36. Pero siempre vamos a trabajar con números enteros. Entonces, ¿qué fórmula tengo que saber yo para poder calcular el número de neutrones? Pues el número de neutrones, o como hemos dicho que va a llamarse, que va a ser n, va a ser igual al número másico, al más grande de los dos que tiene tanto neutrones como protones, menos el número atómico, que es exclusivamente el número de protones, con lo cual eso nos daría ya directamente el número de neutrones. Por ejemplo, para el berilio que estamos trabajando, el número de neutrones va a depender de dos números que tenemos asociados, A y Z. Z hemos dicho que es el número de protones y en este caso, en este ejemplo, sería el número 4, y aquí ya he sacado yo aquí arriba este 9 del 9,0122. ¿Vale? Nos vamos a quedar con el número 9 y en este caso tenemos
9 de suma de los protones y los neutrones, con lo cual, ¿cuántos neutrones vamos a tener? Si tenemos 9 de número másico menos 4 de número atómico, tenemos 5 neutrones, que si os fijáis coincide con el número de bolitas blancas que yo he dibujado en un principio. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un ejercicio sobre las partes del átomo para calcular lo que nos falta de información, ya sean los neutrones, los protones, los electrones o el número másico o el número atómico. También tenemos que rellenar el símbolo del elemento o el elemento al que corresponde determinado símbolo. Vamos a hacer en rojo, ¿vale?, lo que es la información que tenemos que rellenar. Ca corresponde al calcio. Y nos dice que tiene Z por número atómico y 20 neutrones. El número atómico hemos dicho que es igual al número de protones, así que tiene 20 protones. Y además, como es un átomo neutro, porque no nos dicen lo contrario, también tiene 20 electrones. Y en cuanto al número atómico, es la suma del número másico y el número de electrones. Así que 20 más 20 tendríamos 40. Por otro lado, tendríamos el flúor. El flúor se corresponde con la letra F mayúscula, que no Fl, ¿vale?, solamente F. Y nos dan de información que tiene 9 protones y 10 neutrones. El número de protones es igual al número de electrones, así que tiene 9 electrones, y también es igual a Z, el número atómico, así que ya tenemos toda esa parte. Y por último, A lo sacaríamos de sumar el número atómico, es decir, Z, más el número de neutrones, así que 10 más 9, 19 para el número másico. Si es el símbolo del silicio. Además, nos dan información que tenemos 28 como número másico y 14 como número de neutrones, con lo cual si lo restamos, 28 menos 14, sacaríamos el número atómico, que son 14, que se corresponde también con el número de protones y a su vez, como es un átomo neutro, con el número de electrones. En cuanto al litio, su símbolo es el Li. Nos dicen que tiene un número másico de 9 y un número de protones de 3, con lo cual tenemos también 3 como número atómico y 3 como número de electrones porque es un átomo neutro. Y por último, podemos sacar el número de neutrones haciendo la resta del número másico menos el número atómico, que es decir, 9 menos 3, 6. Y con eso habríamos rellenado un ejemplo de tabla que nos pueden poner sobre este tipo de teoría.